sobre el asunto político que está conmoviendo a la ciudad de Lima. El señor Omar Chejade, vicepresidente de la República, metido en un tremendo lío. Anoche, cuando salimos al aire, lo único que teníamos del señor Chejade era un tuit en el Twitter diciendo que todo esto era una patraña. Minutos después apareció a las 9 de la noche en el programa de Jaime de Altaos, en Canal N, dando explicaciones. Finalmente hoy ha hecho un periplo por distintos medios de comunicación, pero al final la cosa no ha quedado nada clara. El IDL Reporteros, a través de la periodista Romina Mela, acaba de publicar hace unos instantes una nueva entrega de este caso, señalando que ya existen contradicciones entre el testimonio del señor Chejade y el testimonio que ellos han recogido del señor Miguel León Barandayaran, que acompañó al señor Chejade a esta reunión y que, según testimonio del señor Chejade, nada tenía que hacer ahí. El señor Chejade, además, dijo algunas cosas recogidas en el informe de IDL Reporteros que vale la pena señalar. Dijo el señor Chejade que el general Abel Gamarra Malpartida, aquel que viajó especialmente de Tumbes, era especialista en inteligencia. Yo lo escuché, eso dijo. Pues muy bien, IDL Reporteros afirma que el señor Abel Gamarra no es ningún experto en inteligencia. Dice textualmente el informe: si algo es Gamarra, es experto en relaciones públicas. Policía del llamado Código 3, es decir, ex guardia republicana. Gamarra fue jefe de la DINFO, la Dirección de Informaciones, antes de hacerse cargo de la jefatura de Lima Provincias y luego enviado a Tumbes, desde donde llegó en vuelo casi directo a las Brujas de Cachiche. Las relaciones públicas, se pregunta, son una especialidad en inteligencia para Chejade. Y luego, acá se ha verificado que el general Abel Gamarra llegó a Lima el día 3 de octubre, el día de la cena o de los piqueos, y regresó el día 5 a Tumbes. Específicamente vino para esto. Respecto a lo de Andahuasi, IDL Reporteros entrevistó a Miguel León Barandayaran, que por supuesto ha respaldado la versión de Chejade. Pero, según esta grabación que se tiene sobre su declaración, el señor León sí recuerda que se habló de Andahuasi, cosa que según el señor Chejade nunca se mencionó. Lo que dice textualmente el señor León es: ¿se habló del tema Andahuasi en la reunión? Y la respuesta es: lo que te digo es que se habló de que se habían hecho operativos con las barras bravas en un momento. Después se habló de las cuestiones de las marchas políticas, se habló de los operativos de desalojo, pero en términos generales. Ah, se habló de operativos de desalojo, le preguntan. También, ¿de qué operativos de desalojo hablaron? Que yo sepa, es de ese sitio que tú dices, le dice la reportera. Se mencionó lo de Andahuasi entonces. Se mencionaron 4 nombres, me acuerdo de 3, Yerbatero, Santa Anita y este de acá. Creo que también Polvos Azules. Que era complicado llevar operativos en todos los casos. ¿Cuáles eran los problemas de llamar operativos en todos los casos, de llevar operativos en todos los casos en términos generales? Ahora, yo no soy especialista, como tú comprenderás, pero de que haya hablado algo más, no. La periodista pregunta: ¿usted me confirma que se hablaron de operativos de desalojo en Andahuasi? No, no te confirmo eso. Me acaba de decir que se hablaron de los operativos de desalojo y que se mencionó el tema de Andahuasi. Escúchame, le contesta Miguel León. Yo entiendo bien lo que me estás diciendo. De una cuestión genérica vas a sacar una cosa particular. Es lo lógico, yo lo entiendo. Lo que te digo es que se habló de operativos de estadios, de operativos de calles, de operativos de desalojo y de operativos de caminos de las barras bravas. Y ella le dice: y dentro de los operativos de desalojo se trató el tema Andahuasi, como el de la Alianza, como el de la U, como el de Pueblos Azules, como el de Andahuasi, como el de Yerbateros. La pregunta: ¿quién planteó el tema de los desalojos? ¿Usted? ¿Chejade? ¿Los generales? No, pues, le responde él. El asunto es cómo se está llevando el asunto del estadio. Devino en la conversación. Y cuando hablaban de los operativos de desalojo, entre ellos el de Andahuasi, ¿estaba Omar Chejade ahí? Sí, claro, yo creo que sí, dice Miguel León. Luego le preguntan: ¿hablaron sobre temas de inteligencia también? No, eso es una barbaridad, no, para nada. Por ejemplo, la inteligencia tendría que ser algo que tenga que ver con la seguridad nacional, ¿no? De ninguna manera. Y creo que nadie tiene esa versión, pero te aseguro que no.
El problema es que el señor Chejade dijo que se habían reunido para hablar de temas de inteligencia y que por eso habían llamado al general Gamarra desde Tumbes, ¿no es cierto?, que era un especialista en temas de inteligencia y que por su currículum no lo parece serlo. Así que la cosa está media confusa y sigue confusa. Pero vamos a ver qué nos trae Daniel Llovera en su informe sobre este tema. Que diga la verdad, que desista en esta infamia contra mi persona, contra el gobierno, con esta venganza política por parte de él, y que zanje de una vez la discusión, porque si de no hacerlo yo seguiré evaluando interponer las acciones o las medidas legales pertinentes. Muchísimas gracias. Pasó al papel de víctima por cuenta propia y además contraatacó. Omar Chejade, segundo vicepresidente de la República, solo admitió haber cenado la semana pasada con 3 altos generales de la Policía Nacional, pero negó en todas sus letras y en varios programas a los que él mismo decidió ir, que hubiera pedido interceder por el grupo económico Wong en sus pretensiones por hacerse de Andahuasi. Lejos de eso, Chejade apuntó a desprestigiar al mensajero de la denuncia que lo ha vinculado al grupo Wong, el recientemente pasado al retiro general Guillermo Arteta. Escuche usted lo que dijo del alto oficial de la policía, el vicepresidente Chejade. Él, en primer lugar, está liderando una conspiración, un complot, porque está seguramente molesto, picado, como venganza, de no haber sido ascendido en la policía y más bien haber sido pasado al retiro. Es una venganza, una vendetta. Yo me pregunto, ¿por qué el general Arteta no denunció? Había un hecho irregular, antiético, de la reunión del lunes 3 de octubre, ¿por qué no denunció o por lo menos informó a su oficial superior o al comando de la policía al día siguiente? No lo hizo, se quedó callado y ha esperado recién los resultados de la evaluación del presidente de la República, de las ratificaciones y los pases al retiro, para recién denunciar y calumniar y difamar. ¿Por qué no lo hizo al siguiente día? Esperó 10, 12 días para recién decirlo. Ni siquiera informó en el cuaderno de ocurrencias lo que había sucedido. Chejade incluso deslizó que detrás de la denuncia de Arteta habría un intento por sacarlo de la megacomisión investigadora de los hechos de corrupción ocurridos en el gobierno de Alan García. Olvidó el vicepresidente que en agosto del 2010 el gobierno aprista decidió de manera arbitraria arrebatarle a Arteta la jefatura departamental de la policía en La Libertad, pese a los buenos resultados contra la delincuencia que en pocos meses había obtenido el alto oficial. El general Arteta, porque con esta conducta trata de dañar mi honorabilidad y trata de desestabilizar de alguna manera al gobierno y sobre todo la reestructuración de la policía, ¿no? Porque acá hay un interés de por medio. Lo que pasa es que el general Arteta tenía esperanzas, ilusiones en él ser el director general de la policía. Yo me he estado informando con mis asesores, con la gente, y él ya pensaba que él iba a ser el director de la policía. Habría entonces una clara intención de Chejade por desacreditar al portador de la información, el general Arteta. Creo que la estrategia es bastante clara. En inglés dicen asesinar el carácter, digamos, liquidar al mensajero. El general Arteta, muchas personas lo conocen, yo tengo la suerte de conocerlo hace muchísimos años, es un oficial de una trayectoria impecable, un experto en temas de seguridad ciudadana que ha aportado muchísimo. Conozco su trayectoria en el Callao, conozco su trayectoria en Trujillo. La argumentación puede ser cierta o no, pero que a primera vista resulta endeble, sí, también, ¿no? ¿Endeble por qué? Bueno, nadie invita a una reunión donde se discuten temas de seguridad a familiares o amigos, ¿no? Pero acá solamente ha habido una versión, la versión del señor Arteta, que lo ha publicado un medio de comunicación. Pero no ha habido la versión del resto. Han aprovechado incluso que yo he estado en Santo Domingo, en República Dominicana, en un foro con 8 congresistas más y con una delegación peruana, para sacar solamente una versión interesada y no ni siquiera hablo por mí, la del resto de personas. Lo que se trata de construir es palabra contra palabra, ¿no? Y sembrar dudas. Y lo está logrando, obviamente. Puede conseguir que su hermano ratifique lo que le ha dicho o que el nuevo director general de la policía avale su versión, ¿no?
no me parece improbable. Pero no es solo testimonio contra testimonio, porque hay otros datos que están allí que son fácilmente corroborables. La reunión se produjo o no se produjo en determinado lugar que tiene tales características, por ejemplo, estuvieron o no otras personas. Todo ese entorno ha sido también confirmado, ¿no? Pero claro, yo entiendo que este tema es objeto de un interés periodístico, pero merece un tratamiento jurídico, un tratamiento del Ministerio Público, ¿no? Por la mañana también habló Arteta, quien prácticamente se ratificó en lo primero que le dijo a IDL Reporteros el sábado por la noche. Yo no tengo por qué inventar esto, ni tiene que ser un ardid de parte mía. Se tocó este tema y lo sorprendente de que estaba presente el general Gamarra y vuelvo a repetir el general Salazar. En el supuesto que no se hubiera hablado de este tema, ¿qué hacía yo en esta reunión entonces? No sé para qué me invitaron, yo no soy un conocido del señor congresista, no conozco a su familia. Por el lado del gobierno, Chejade ya está despreocupado. Las máximas cabezas de Gana Perú ya le dieron su espaldarazo, sin siquiera haber esperado los resultados de investigación alguna. De ahí cansado, sin dormir, he ido a mi casa a cambiarme y lo primero que he hecho es llamar al presidente Ollanta y pedirle la reunión. Él también quería reunirse conmigo y escuchar porque desconocía todos estos hechos. Por supuesto que me ha escuchado, está presente también el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, el presidente del Congreso, el señor Daniel Abugataz. Han entendido mis razones, confían plenamente en mi palabra, en mí, me han dado su respaldo. Si hubiera sido intachable, el señor Arteta hubiera reaccionado el mismo momento en que él supuestamente recibía ese tipo de presión. Y es más, no olvidemos que el primer vicepresidente ha señalado que él en ningún momento ha tocado el tema, que ha sido el propio Arteta el que lo ha puesto diciendo que él se había encargado de ese tipo de operativos. Por lo tanto, en efecto, confían en sus razones. Y vaya que de manera plena, sin ningún rasgo de crítica. La lección que me deja es que en política a veces hay guerra sucia, hay puñales, hay cuchillos y hay gente pues interesada. Puñales, cuchillos, la teoría de la conspiración. Vamos por partes y cucharadas. Un ratito, si me permiten el comentario. Nosotros por si acaso hemos tratado de tener al señor Chejade aquí, pero parece que conmigo no quiere. El APRA y Arteta se han puesto de acuerdo para desprestigiar al señor Chejade y sacarlo de la mega comisión. Si al señor Arteta lo votaron los apristas de Trujillo. No creo que el señor Arteta haga ninguna conspiración con el partido aprista para sacar al señor Chejade de la mega comisión. Eso, la verdad es que es un disparate, no resiste ningún análisis. Al señor lo votaron ahorita, además lo votaron públicamente, fue una cosa bastante escandalosa. Muy bien. ¿Se realizó la reunión o no se realizó? Sí, se realizó. ¿En la Bruja de Cachiche? Sí. El señor Chejade dice que no fue un privado. Yo conozco el lugar, muchos limeños lo conocen también. Tiene una puerta de vidrio, pero es una puerta. Y cuando uno cierra la puerta no se escucha lo que se dice adentro. Por lo tanto, sí, efectivamente tenemos un privado, pues eso es lo que hay. Los comensales, sí, los 6 indicados. La discusión es sobre lo que se dijo o no se dijo en la reunión. Ahora, el señor Arteta tiene un punto que yo también, cuando escuchaba ayer al señor Chejade, no entiendo. ¿Qué hacía él ahí? No conoce al señor Chejade, no conoce a su hermano, no conoce a su amigo. Conoce a los otros 2 generales que lo convocaron por sus conocimientos porque tenía jurisdicción ¿a dónde? En Lima Norte. ¿Dónde está Andahuasi? En Lima Norte. ¿Esa era la única razón por la cual él estaba ahí? ¿O qué? Porque el señor Chejade ha dicho, yo lo que quise fue hablar de temas de seguridad ciudadana vinculados al Estadio Monumental. Porque el joven Walter Oyarse era el sobrino de la íntima amiga de mi mujer. Muy bien. Eso le corresponde a Lima Sur. Esos operativos le correspondían al general Raúl Salazar, no al señor Arteta. ¿Para qué iba a ir ahí el señor Arteta? ¿Y para qué iba a estar ahí el señor Gamarra? Si él estaba en Tumbes. Lo hacen venir desde Tumbes a Lima para comer un piqueíto, la Bruja de Cachiche. ¿Para qué? ¿Para nada? Y además para hacerle una atención al señor Raúl Salazar, que había sido muy generoso con el señor Chejade, lo cual está muy bien. Su hermano fue y lo acompañó. ¿Y el tercero qué hacía ahí? Nos lo encontramos en la puerta mismamente para hablar del tema de seguridad que según él mismo nunca se hablaron.
Este cuento está bien enredado. Ahora, si el señor Arteta es una mala persona o es una buena persona, o denunció de inmediato o no denunció de inmediato, no es lo que está en discusión. El señor Arteta no es primer vicepresidente de la República. Como siempre digo acá, los pecados de los otros no te hacen santo. Así el señor Arteta sea el peor de los pecadores, que no denunció rápido, que se quedó callado, lo que fuera. La pregunta es, ¿existió tráfico de influencias o no? Los chismes esta tarde han sido múltiples. Se habla de un audio de esta conversación y se habla también de algunas pesquisas, dado que el informe relata que tanto el señor Miguel Chejade, hermano del vicepresidente, como su amigo el señor Miguel León, fueron a buscar al general Arteta. Y como yo decía, y todos nos preguntamos, nadie se materializa pues en el potado, sino que entra por una puerta y tiene que haber un registro de ese ingreso. Esas personas, según la versión del señor Chejade, jamás fueron a buscarlo. Si se comprueba que sí fueron a buscarlo, va a haber bastante que discutir acá. El Ministerio Público, por su parte, ha iniciado una investigación preliminar. Y hasta donde yo sé, y puedo estar equivocada, el señor presidente de la República no está nada contento con esta situación. Se lo dijo al señor Chejade, ¿por qué has ido a reunirte a un lugar de esa naturaleza? Y el ministro ha suspendido, si es que puede suspender, reuniones de este tipo para todos los oficiales de la Policía Nacional. Así que no creo que el respaldo sea 100%, porque el cuento está más enredado. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Volvemos. Tribuna Abierta con Rosa María Palacios llega gracias a ahorra en la cuenta premio del BCP y podrás ganar 1.000.000 de soles. Ahorra en el BCP. Bienvenido al éxito. Esperamos que el vicepresidente Omar Chejade tenga la amabilidad, cuando el tiempo lo amerite, de darse una vueltita por acá y contarnos con claridad cuál es su versión de los hechos, porque eso está, repito, muy confuso, pero realmente muy confuso. Y hay una cosa que es cierta, el general Arteta nunca hubiera ido a las Brujas de Cachiche si es que no lo llamaban de parte del vicepresidente de la República, porque por eso fue, porque lo llamaba el vicepresidente de la República.